Dios les bendiga, qué bueno que están con nosotros nuevamente en esta asignación especial del Instituto Teológico Betel y el Departamento de Educación del Concilio de Iglesias de Jesucristo el Buen Samaritano. Mi nombre es Elsie Mari Sierra y estoy aquí para brindarle la clase bíblica de los jóvenes, el estudio bíblico número 20 del expositor Senda de Vida. Me acompañan mis acompañantes de siempre, los jóvenes de la directiva de AJEPS, que agradezco siempre, ¿verdad?, que estén presentes y en la disposición de estudiar la palabra. Así que vamos rápido al estudio de la palabra. Quiero decirle que el tema de la unidad cambió. Ahora es servidores detrás de escena. Así que está bien interesante porque va a hablar sobre diferentes personajes de la palabra que sirvieron de una manera que quizás no es muy conocida, pero era el plan de Dios con ellos. Así que está excelente. El título: un discípulo atento. Clase número 20, un discípulo atento. ¿Y a quién? Ananías, un discípulo atento. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por la palabra discípulo? Fácil. ¿Quién? Rapidito. Alexandra, que está bien motivada. Bueno, un discípulo, hola a todos, antes que todo. Un discípulo es un seguidor, un estudiante, un aprendiz, alguien que siga a un maestro. Excelente, exactamente. Eso es un discípulo, no hay más nada que definir. Vamos entonces rapidito a lo que es la idea central en nuestro expositor y dice: si somos discípulos del Señor, debemos estar atentos a su voz para cumplir prontamente todo encargo suyo. Sabemos, ¿verdad?, que nosotros somos servidores de Cristo 24/7 y lo que el Señor nos diga, se supone que nosotros, como buenos cristianos obedientes, sirvamos y obedezcamos. Amén. Así que vamos a leer rapidito el comentario bíblico antes de entrar a la lectura de la clase. Y dice así: ¿cuántas veces hemos visto una obra de teatro o una película y admiramos sus protagonistas? Pero generalmente olvidamos e ignoramos los que están detrás de la cámara. Aquellos cuyas labores no son tan notables, pero no por eso dejan de ser importantes. Sin ellos hubiera sido imposible la obra realizada. Por ejemplo, los encargados del escenario, del vestuario, la iluminación, la utilería y otros tantos oficios detrás de la escena. El objetivo de esta unidad es descubrir la tarea de algunos servidores del Señor que generalmente pasan desapercibidos porque no figuran como los personajes principales, pero que fueron parte importante en el desarrollo de la obra del Señor, como usted y yo somos parte importante del desarrollo de la obra del Señor. Igualmente, todos los que hemos sido llamados tenemos una función, una labor que realizar en el cuerpo de Cristo, sin importar qué tan notoria u oculta sea. En la Biblia hay personajes que aparecen y desaparecen tan pronto cumplieron su misión. Discípulos como Ananías, cuya puesta en escena fue muy corta, pero definitivamente en la conversión y llamamiento del apóstol Pablo. Un hombre como Bernabé, que lo conocemos a la sombra del insigne apóstol, pero a no ser por su visión y liderazgo, probablemente no hubiéramos tenido un Pablo. Un joven dinámico y entusiasta como Apolos, cuya labor contribuyó grandemente a la edificación de la iglesia. Una mujer de negocios cuya conversión y servicio contribuyó a la expansión del evangelio en Europa. Colaboradores incansables de Pablo como Epafrodito, Epafras y Tíquico, cuya labor y contribución fueron de un valor incalculable en la expansión del reino de Dios. Cada uno cumplió su rol en el cuerpo de Cristo. Confiamos que esta serie nos inspire a cumplir también nuestra responsabilidad en la obra del Señor. Y es interesante este estudio bíblico porque vamos a profundizar en quizás unos personajes que no hemos escuchado muy comúnmente. Es más, ni se predica de ellas, vamos. Siempre se habla de Pablo, de Jesús, déjame ver, Daniel, Moisés, y esta vez vamos a hablar de unos personajes y unos hombres y mujeres del Señor que Él escogió quizás para una tarea
una sola tarea, quizás en la que registra la palabra que ellos realizaron, pero esa tarea tuvo una grande importancia en el plan divino. Así que, ¿qué les parece si vamos a la lectura bíblica? Quiero que me acompañen en Hechos capítulo 9. Hechos 9, el estudio bíblico está ahí. Y vamos a considerar los versículos del 10 al 17. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ya lo llamó hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Qué poderosa esta palabra, ¿verdad? Vamos ahora a lo que es el versículo para memorizar. Se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 27 y dice de la siguiente manera. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y es interesante, ¿verdad? Este versículo para memorizar porque muy poca gente conoce la verdadera historia de los pastores. Obviamente allá en la tierra de Israel, pues es desierto, allá hay muchos lugares abiertos y las personas se dedicaban, ¿verdad? A lo que es criar el ganado, las ovejas. Había muchos pastores, muchas personas, ¿verdad? Que trabajaban con los animales, pero hay una característica clave que el pastor, que es el que cuida las ovejas, no sé cómo lo hace, pero de alguna manera las ovejas que él cuida simplemente obedecen su voz. Entonces, aquí es que entra este versículo y por eso es que Juan dice que el que oye la voz del pastor, la escucha y la sigue, porque es su pastor. Amén. Así que vamos a entrar entonces a lo que es la introducción y dice de la siguiente manera. Hace unos años, un joven estaba buscando trabajo como operario telégrafo de clave Morse. Encontró un anuncio y fue directamente allí. Cuando llegó, le indicaron que tomara asiento y esperara hasta que le llamaran. Alrededor de una decena estaban allí y eran aplicantes, estaban sentados delante de él esperando. Esto lo desanimó un poco, pero decidió esperar. Después de unos minutos, el joven se levantó y caminó directamente hacia una oficina interior. Todos los demás aplicantes se miraron unos a otros y comenzaron a murmurar. Después de unos momentos, el joven salió. Enseguida, el entrevistador miró a la decena de aplicantes y le dijo, caballeros, todos ustedes se pueden ir. Gracias por su interés. La posición ha sido tomada por este joven. Señor, no entiendo. Todos se quejaron y uno de ellos dijo así. Él fue el último en llegar. Nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de ser entrevistados. No creo que eso sea justo. El hombre le dijo, lo lamento, pero todo el tiempo que han estado sentados aquí, la tecla telegráfica ha estado sonando y enviando un mensaje en clave de Morse. Si usted entiende este mensaje, por favor, pase adelante. ¿Ninguno de ustedes lo entendió? Él sí. El puesto es de él. Igualmente, la mayoría de las personas no logran entender la voz de Dios cuando habla y por eso viven desorientados. Y yo quisiera añadir algo más profundo a esto. Hay veces que sí escuchamos la voz de Dios y hay veces que sabemos que es el Señor el que nos está hablando,
pero otras veces, tú sabes lo que hacemos, confundimos la palabra que Dios nos da, confundimos el mensaje que Dios nos quiere llevar por medio de su palabra, y por eso entonces después andamos perdidos, sin fe, decaídos, porque Dios nos habló y seguimos insistiendo, y nos pasa, bueno, yo creo que le pasa mucho a los jóvenes y también a los adultos, y yo sé que ustedes todos me están aceptando con su cabeza porque es que es real. Muchas veces Dios habla muchas palabras poderosas en nuestras vidas y nosotros la entendemos, pero la entendemos a nuestra manera. Así que es importante saber escuchar la voz de nuestro pastor y saber cuál es el verdadero mensaje que Él nos quiere llevar por medio de esa palabra que nos reveló. Amén. ¿Qué les parece si entramos entonces a la clase bíblica y vamos rápido a los versículos Hechos, capítulo 9, el versículo 10 va a comenzar discutiéndolo nuestro hermano Michael, así que Hechos capítulo 10, versículo 9, capítulo 9, versículo 10, nuestro hermano Michael. Bien, Dios les bendiga en esta hermosa noche del Señor. Vamos a comenzar con la lectura. Dice de la siguiente manera, en nombre del Padre y Espíritu Santo, amén. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Es muy interesante cómo comienza este versículo a hablarnos, ya que nos da una descripción. Primero que nada, lo primero que tenemos que recalcar es quién era este hombre, Ananías. La Biblia no nos dice que este hombre era un profeta, ni tampoco era un evangelista, no era, tampoco era un profeta de ese tiempo, un apóstol, no era un sacerdote. La palabra nos dice que era un discípulo como tal vez lo somos tú, como tal vez lo soy yo también, como tal vez lo eres tú, joven que me está escuchando. Este hombre era igual que nosotros, enterito de carne y hueso, pero este hombre tenía unas cualidades que no cualquiera las tiene. Primero que nada, él era un discípulo. Y lo segundo que tenemos que recalcar, que es lo que nos habla la lección, es sobre reconocer la voz del Señor. Primero que nada, o segundo que todo, porque ya dije primero que nada, este hombre reconoció la voz de Dios. Significa que Ananías era un hombre que vivía en plena comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque cualquiera que oye la voz del Señor por primera vez titubea y tal vez dice, ¿será Dios que me está hablando? Si no me cree, le invito a que lea conmigo en Primera de Samuel. Cuando el Señor llama a Samuel, Samuel va al cuarto a donde estaba Elí durmiendo y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me llamas? Y Elí le dice, yo no te he llamado a ti. Y Samuel se va para el cuarto otra vez y se acuesta en la cama y escucha que vuelven y dicen, Samuel. Él dice, ¿qué pasa, Elí? ¿Por qué tú me estás llamando? Que mira, yo no te estoy llamando, vete y acuéstate. Samuel, Samuel. Él va otra vez. Y Elí le dice, mira, yo no te he llamado, pero cuando te vuelvan a llamar, tú dígame aquí que es el Señor el que te está llamando. Y así mismo fue como sucedió en la historia. Dice que Dios literalmente se paró de su trono y le gritó, Samuel, mira, no es Eli, soy yo que te estoy hablando. Lo que significa que a veces cuando nosotros, cuando comenzamos en el Evangelio, pues puede ser que cuando escuchemos la voz por primera vez de Dios, nosotros titubeemos o tal vez pues dudemos si es la voz de Dios o no, pero claramente vemos que Ananías no dudó por ningún segundo cuando el Señor le habló. Él supo específicamente que era Dios quien le estaba hablando. Era como decía la introducción, aquellos jóvenes que estaban en la sala de espera esperando, pero solamente que reconoció la señal fue el que aceptó el llamado y fue a la oficina porque fue el único que reconoció que lo estaban llamando. Así, cada uno de nosotros como jóvenes tenemos que tener una plena comunión con el Señor para que cuando el Señor nos hable, nosotros podamos reconocer la voz de Dios. No sabemos si Ananías estaba durmiendo, no sabemos si estaba tomándose un café en la sala, no sabemos si estaba viendo televisión o estaba orando, estaba durmiendo, pero la palabra nos dice que él tuvo una visión
Y es muy interesante la visión de Ananías, porque el Señor le habla y le dice que Saulo tuvo una visión que Ananías estaba yendo a su casa a visitarlo. Significa que estos hombres están teniendo una conexión instantánea. Ellos están conectados literalmente con el mismo Dios. Mientras Saulo está viendo que Ananías está entrando a su casa, Ananías está viendo que está entrando en la casa de Saulo. Literalmente estos hombres están en el panorama espiritual y están dejándose llevar por Dios hasta lo que va a suceder en unos minutos más adelante. Esto puede ser que haya conmovido un poco a Ananías, ya que Ananías luego de esto le habla al Señor. No sé si están los versículos que me tocó. Voy a leerlo nuevamente. Dice, había entonces Damasco, y él respondió, heme aquí, Señor. Anyway, eso lo van a explicar más adelante. Pero lo que vamos a enfatizar en este versículo simplemente es que Ananías reconoció la voz de Dios. Para tú reconocer algo es porque ya tú lo conociste. Hello. Tú tienes que conocer algo para que luego tú lo reconozcas. Significa que Ananías había escuchado más de una vez la voz de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que procurar escuchar cada día más la voz de Dios. Esto no se consigue nada más y nada menos teniendo una comunión completa con el Padre en ayuno, oración y búsqueda de la palabra. Y quiero decir esto porque aunque lo van a explicar más adelante, lo quiero decir. Ananías tal vez se sintió como Jonás, porque él le dijo al Señor, Señor, este hombre me han hablado, las malas lenguas me han dicho y las buenas lenguas también me han dicho que este hombre es tremendo. Pero el Señor le dijo que fuera porque Pablo estaba jugando PlayStation. No, porque Pablo estaba en la casa orando. El Señor le dijo que fuera porque él estaba orando. Y voy a dejar que los jóvenes que están aquí conmigo se manifiesten también, porque eso lo van a explicar ellos allá. Así que Dios les bendiga y recuerden que para reconocer la voz de Dios, primero hay que conocerla. Dios te bendiga. Amén, aleluya. Michael quería correr toda la clase. Ya él dio casi el resumen. Pero mira, es interesante ver, como decía Michael, este versículo 10, tenemos que enfatizar mucho en que Ananías no era ni un profeta, ni hijo de profeta, ni pastor, ni evangelista. Ananías era simplemente un hijo de Dios, un servidor de Cristo. Y aquí quiero llevar servicio. Nosotros como jóvenes cristianos siempre debemos estar dispuestos a servir, aunque lo que Dios nos pida sea algo simple o aunque lo que Dios nos pida sea algo complicado, porque ahora más adelante vamos a ver lo que el Señor le pide que haga a Ananías. Mira, Saulo no era el zorro. Saulo era un personaje muy temido por los cristianos, porque Saulo mataba a los cristianos, Saulo mataba a las mujeres, a los niños, los metía presos. Él era un justiciero prácticamente del Sanedrín y de los sacerdotes en ese tiempo. Pero vemos entonces un Ananías que está dispuesto a servir, y aunque al principio le da miedo, y eso vamos a entrar ahora, pero como quiera, está dispuesto a servir. Juventud, servicio, de la manera en que sea. Vamos a servir en la obra del Señor. Vamos a pasar con nuestra hermana Alexandra, Hechos 9, versículos 11 y 12. Alexandra. Amén. Hechos 9, versículos 11 y 12 dicen así. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora bien, yo no sé cómo yo voy a dar continuación a esta parte de Michael, pero estoy motivada. Miren, el comentario bíblico, el comentario bíblico, enfatiza en una cosa, y quiero leer y después yo creo que me motivo y predico. Dice, un discípulo atento al Señor.
Y nos hace una pregunta bien interesante y una pregunta hasta confrontativa. ¿Habrá algo mejor que conocer la voluntad de Dios? Poder oír su voz. Ok, dice, un discípulo que entendía la voz de Dios. Es increíble la forma tan clara y específica como el Señor habló a Ananías. Hay una conversación entre ellos, la cual se está dando por medio de una visión. No se nos dice si estaba en ayuno, en oración o estaba descansando, como nos decía Michael ahorita. Lo que sí podemos saber es que Ananías vivía en una continua comunión con el Señor. Sus oídos estaban habituados al oír al Señor, a reconocer su voz, a saber cuándo era el Señor el que le hablaba. Pero ¿continúa Dios hablando hoy? ¿Podemos oír la voz de Dios? Jesús dijo en Juan 10:3-4 que sus ovejas oyen su voz. Es decir, que lo natural es que oigamos su voz, que entendamos sus lenguajes. A sus ovejas llama por su nombre. Una vez más dice que Dios nos conoce por el nombre y así nos llama. Finalmente dice, y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. En el reino de Dios, lo natural es que usted y yo conozcamos la voz de Dios. Pensamos que Dios habla solo a unos pocos escogidos. Escúchense. Como no somos apóstoles, pastores o evangelistas como ministerios especiales, entonces Dios no nos habla. Pero sí somos especiales para Dios, porque para Dios nosotros somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Porque estamos muy ocupados, puede ser un segundo punto. Nos concentramos en muchas cosas que tenemos lugar para oír la voz, que no tenemos lugar para oír la voz de Dios y que mucho nos pasa. Un tercer punto que nos da es por la falta de oración. Orar es hablar con Dios. Si no tenemos tiempo para hablar con Él, ¿cómo podremos oírle? Muchas veces llevamos nuestras peticiones ante Él, pero una vez terminamos, decimos amén, nos levantamos y nos vamos. Dejamos a Dios con la palabra en la boca, mi gente. Y un cuarto punto que da la lección es, porque no meditamos en su palabra. Dios habla a través de su palabra. Para poder conocer la voz de Dios, tenemos que conocer lo que la Biblia dice. Debemos pasar tiempo de calidad en la presencia del Señor, en oración y estudio a su palabra. A veces un versículo bíblico que viene al corazón es exactamente la respuesta que necesitamos. Y nos da una reflexión final. Mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios y su palabra, nos será más fácil reconocer su voz y conocer su guía para nuestra vida. Y quiero unirme al pensamiento de Michael. ¿Cómo pretendemos escuchar la voz de Dios si la única voz que conocemos de Dios es la voz del hombre que predica en un altar? La única voz que conocemos de Dios es cuando viene alguien a profetizar o hablar de parte de Dios a tu vida. Porque pensamos que la voz de Dios solamente se manifiesta en nuestras vidas en la parte de la administración de un culto. Pensamos que la voz de Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando alguien tiene que hablar por Dios. Pero esa no es la voz de Dios. La voz de Dios la encontramos solamente conociéndolo a Él. La voz de Dios la encontramos, como decía el texto, en la Biblia. Fue escrita por Dios para nosotros, para traer a nosotros vida, para traer a nosotros esperanza, para traer a nosotros paz, como predicaba yo una semana atrás. ¿Cuándo fue que Dios le habló al apóstol Juan? Le habló en el desierto, no le habló en el culto lleno de gente donde estaban danzando, donde estaban corriendo, no. Lo llevó al desierto para enamorarlo, para seducirlo, para hablar el corazón, para que Juan conociera la voz de Dios en el desierto. Para que Juan conociera la voz de Dios. Y muchas veces nosotros queremos conocer la voz de Dios, pero por terceros. ¿Por qué no mejor conocemos la voz de Dios personal? Y eso es lo que trae esta lección.
Conocer la voz de Dios. ¿Cuándo la conocemos? ¿Cómo la conocemos? Mi gente, solamente hay una respuesta: en la intimidad con Dios. Como único yo voy a permitirme a mí mismo conocer la voz de Dios, es como decía la lección. Sí, ora, pero también cállate y escucha. Sí, ora, clama, ruega, intercede, llora, pero haz silencio. Haz silencio y permítete escuchar la voz de Dios. Si no estás escuchando la voz de Dios, es porque lo más seguro la conversación la estás teniendo contigo mismo. Estás hablando solo. Y hay momentos que necesitamos callar para escuchar a Dios, para conocer a Dios, aprender de Dios y poder vivir para Dios. Hasta aquí esta parte. Aleluya. Yo no sé si esto es una escuela bíblica, un culto, pero por ahí vamos. Escuchando la voz del Señor. Ananías escuchó la voz del Señor. Como dijo nuestra hermana Alexandra, es importante que el discípulo sepa distinguir la voz del Señor. Así que nuestro hermano Michael, con una parte aquí. Sí, yo quería decir algo, en cuestión a eso de reconocer la voz de Dios. Y lo que estamos hablando de reconocer y conocer y eso. No solamente la palabra nos está diciendo que el discípulo reconoce la voz de Dios, sino que nos dice que Dios conoce el nombre de sus ovejas. Así que esto es algo muy importante porque la gente dice tal vez, pues el Señor sabe todas las cosas. Él sabe quién es Pepe que vive en la esquina, él sabe quién es Juan que vive en el campo, pero él no conoce a todo el mundo. ¿Por qué? Porque aunque el Señor sabe todas las cosas, el Señor es una persona Dios es un caballero. Dios es amor, Él es perfección. Él no se mete en la vida de nadie. Si tú no te introduces a Dios, para Él no te conoce porque tú no has aceptado establecer una relación con Él. Por eso es que cuando llegan al cielo aquellos loquitos que le dicen a Dios, mira, tu nombre echamos fuera demonios, Él les dice, mira, apartaos de mí porque yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Y no es que el Señor no sepa quiénes eran, porque el Señor sabe todas las cosas. Es porque simplemente ellos no habían tenido una conexión con Él, no había una relación establecida, por lo tanto no había una confianza ni un conocimiento que se establece en una amistad. O en este caso, la oveja con su pastor. Significa que si tú eres oveja de Dios, se supone que el Señor conozca tu nombre. Para que Dios conozca, para que tú reconozcas la voz de Dios, primero Él tiene que conocer quién tú eres. Y para que el Señor conozca quién tú eres, tú te tienes que introducir con Él. ¿Estás conociendo a Dios? Dios, aquí estoy. Yo soy Michael Vázquez. Soy polvo. Este soy yo. Dime quién eres tú. Eso es una introducción y ahí es que comienza una relación con Dios por medio de la oración y la palabra, como decía nuestra hermana Alexandra. Dios les bendiga. Amén. Entonces vemos que Ananías, aunque no era el hijo del pastor, ni era el apóstol de ese tiempo, tenía una intimidad con el Señor, tenía una relación tan íntima con el Señor que el mismo Señor se le aparece y le habla directamente, gente. Así que nosotros tenemos que procurar, como decía Alexandra y Michael, que Dios nos hable, pero que nosotros también hablemos con el Señor. Que nosotras conozcamos a Dios, pero que Dios también conozca quiénes somos nosotros. Así que nuestro hermano Yasué va a continuar con los versículos del 13 al 17, que esto está tan bueno que queremos hablar todos a la vez. Yasué. Hermano, que se me los bendiga, gloria a Dios. Yo no sé, en verdad, pero yo me estoy gozando verdaderamente, gloria a Dios. Y en este ratito que hemos estado hablando de esta escuela bíblica, me ha confrontado bien brutal, como decimos nosotros. Así que me estaba gozando, pero vamos a seguirle la palabra en Hechos capítulo 9 del 13 al 17.
Dice así, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué palabra más poderosa, y algo que verdaderamente a mí rapidito me llama la atención, es que en ese momento Ananías como que en cierta manera empieza como que a cuestionarle al Señor, como que, Dios mío, como que, brother, tú conoces a este que me persiga a mí, el que persiga a los tuyos. Y lo que rapidito viene a mi mente es que muchas veces, y es lo que estaba, y para el Señor estaba predicando la otra vez en el Café con Dios, en el culto en vivo por Facebook, y es que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que quizás no nos gusten o que nos hagan sentir incómodos, cosas que quizás no hagan sentido, cosas que quizás no vayan de acuerdo a nuestro criterio humano. En el caso de Ananías y Saulo, o sea, Saulo era un perseguidor de cristianos, Saulo mataba a medio mundo. Entonces, imagínate tú en la posición de Ananías, que el Señor venga y le diga, mira, quiero que vayas y predique y que vaya y ponga las manos a aquel que te persiga a ti, que persiga a mi iglesia. Es algo que confronta, algo que no hace sentido, pero que eso muchas veces es lo que Dios quiere hacer. Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort. Y que también algo que viene a mi mente es que muchas veces nosotros somos la promesa enviada de Dios para muchas personas. Porque aquí viene y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Muchas veces tú y yo vamos a ser ese instrumento, que ese corazón quebrantado, que esa persona triste, que esa persona deprimida, que esa persona sola, con necesidades, que no sabe qué hacer con su vida. Muchas veces tú y yo vamos a ser ese instrumento que Dios va a utilizar para que puedan sentir y saber quién es Dios, que puedan sentir su presencia, que puedan conocer a Dios. Muchas veces tú y yo vamos a ser ese instrumento, y es cuestión de que nosotros estemos dispuestos como Ananías, que aunque quizás no sea de nuestro agrado personalmente, o que aunque quizás no entendamos o nos haga sentir incómodos, que como quiera vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y dedicamos como tal al expositor y leemos que dice, pudo pensar Ananías que había tenido una pesadilla o algo que había imaginado. No había ninguna otra persona a la que se le tuviese tanto miedo como a Saulo. Y precisamente su visita a Damasco tenía por objeto perseguir a los cristianos. La objeción del discípulo era bastante válida. Esto nos habla de la íntima relación que tenía Ananías con el Señor, que le puede expresar con toda confianza sus temores, sin ser irrespetuoso o irreverente. Levántate y ve, porque aquí que él ora. Ananías no debía tener miedo de él, porque Saulo está orando. Esto indicaba un verdadero cambio de corazón en este hombre perseguidor de los discípulos de Jesús. Al parecer, Saulo nunca había orado verdaderamente antes. Solamente había repetido oraciones familiares. La oración es una manifestación lógica de la nueva vida en Cristo. Un cristiano sin oración es tan imposible como un hombre sin respiración. Entonces entró a la casa y le impuso las manos. Esto requería gran valor. Ananías tenía que superar su miedo y las sospechas. Saulo había venido para poner unas manos llenas de violencia sobre los discípulos de Damasco, pero ahora un discípulo le impuso unas manos llenas de gracia y sanidad. Le llama hermano. Ananías se identifica con él que horas antes venía como su perseguidor. Al reconocerle como hermano, le comunica fuertemente el amor de Dios, creyendo que Dios está presto a aceptarle como hijo. Le declara la comisión que el Señor le ha encomendado. El Señor Jesús, cuya luz te dejó ciego, me ha enviado para que recobres la vista. Le asegura que también será lleno del Espíritu Santo. Así Dios usó a este discípulo, cuya acción rápida y eficaz ha quedado plasmada para siempre en las páginas de la Escritura. Y verdaderamente sigo recalcando el punto de que muchas veces
Dios nos lleva a ese lugar incómodo para poder enfrentar nuestros miedos. Aquí vemos también otro rasgo, otro factor de una relación de confianza, y es que Ananías le expresa al Señor sus temores, y eso demuestra una relación de confianza. Cuando tú verdaderamente estás conectado con el Señor, tú puedes expresar tus sentimientos sin temor alguno, y puedes recibir una respuesta inmediata, casi inmediata, ante la presencia del Señor. Y tenemos que hacer eso, ser siervos obedientes, no importando que las cosas quizás no sean quizás de nuestro agrado, y confiar en el Señor y hacer su voluntad y enfrentarnos a esos miedos que el Señor nos va a utilizar a ti y a mí como instrumento para que otros puedan decirle al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Entonces vemos un Ananías que recibe un llamado que quizás no es el llamado que quiere escuchar cualquiera, porque el Señor lo manda nada más y nada menos a ir a imponerle las manos al perseguidor de la iglesia, al que está matando a Raimundo y a todo el mundo. Pero este hombre escucha la voz de Dios, como dice Yahshua. Me gustó eso que tocó Yahshua. Ananías le fue sincero al Señor. Oye, porque a veces nos creemos los súper espirituales. Y no, mira, tengo miedo, Dios. Pues mira, Ananías le dijo, ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro que yo tengo que ir donde él? Y el Señor le dijo, sí, ve, porque tú lo vas a encontrar orando. Así que Ananías, de ser quizá nadie, de hecho la palabra no lo vuelve a mencionar más nada. Si usted busca Ananías, no se vuelve a mencionar más nada. Su misión fue escuchar la voz de Dios, ir donde Saulo, ponerle las manos encima, que Saulo recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Más nada hizo. Así que, pero fíjate qué interesante esto. Este hombre que nadie conocía, si este hombre no cumple el deber que Dios le encarga, hubiéramos tenido un Pablo, porque quizás Pablo se hubiera quedado esperando. Yahshua, ¿vas a decir algo? Que ese punto que acabas de tocar es bien importante, porque vemos que Dios utiliza a Ananías, un siervo, un discípulo, que más adelante no se le escucha en la Biblia, ni se le da a conocer más adelante, pero por Dios utilizarlo a él, por él dejarse usar, se levantó el apóstol más conocido de la historia, uno de los instrumentos que Dios más utilizó en los tiempos antiguos. Y es que muchas veces Dios te va a utilizar a ti y a mí en momentos o en cosas que quizás en nuestro lente humano se van a ver pequeños, se van a ver insignificantes, pero lo que pasa es que tú no estás viendo lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual, y que quizás tú te menosprecias diciendo, Señor, este predica, este toca, este canta, este hace lo que sea, está la lengua, este danza, y quizás tú eres un joven que quizás está, quizás limpiando la iglesia, quizás está, yo no sé, limpiando los micrófonos, está haciendo quizás algo sencillo, pero esa labor, esa actitud de servicio, que no importando que tu labor ante los humanos se vea pequeño como quiera tú la haces, porque sabe que le agrada al Señor, eso es lo que Dios ve y eso es lo que Dios necesita. Corazones dispuestos de siervo, que no solamente estén limitados a que Dios me use en el altar predicando, imponiendo manos, lo que sea, sino que también si te tienes que doblarte bajo de las bancas, quitar los chicles, a tener que limpiar los polvos, a limpiar la iglesia, a pintar lo que sea, aunque sea lo más sencillo, eso va a demostrar verdaderamente tu actitud y va a demostrar verdaderamente si tú estás dispuesto y si de verdad tú quieres que el Señor te use y si tú quieres servirle al Señor, porque también eso es otra cosa. Nuevamente, aquí Dios usa a Ananías, lo tiene en el spotlight, por decirlo así, y de momento desaparece. A veces Dios te usa de manera grande, pero en el momento que va a terminar en el anonimato. Pero es porque Dios te está procesando y Dios te está usando, y aunque quizás sienta que esté toda tu vida en el anonimato, no importa, porque aquí no estamos para la atención de los hombres, estamos aquí para agradarle al Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Así que vemos un Ananías que sabe que no es hijo de Elí, que no es sacerdote, que no es apóstol. Así que, joven, si Ananías no hubiera existido, Pablo no estuviera con nosotros. Así que no importa que a ti se te caiga el micrófono, que seas tímido, que no hable, eso no interesa. Todos nosotros tenemos una misión en específico. Todos somos piezas claves en el evangelio. Algunos van a ser conocidos, algunos otros no van a ser conocidos, pero una cosa sí estoy segura, todos tenemos una misión, un plan y un propósito. Y aunque nadie sepa lo que tú hiciste, en el reino de los cielos obtendrá tu recompensa, Alexandra. Mira, sí, es que yo tengo que decir esto. Mira, que pensando en todo esto, pensando en lo que tú has dicho, Simari, pensando en lo que Josué dijo, pensando en lo que Michael dijo, yo no sé, pero acabo de escuchar la voz de Dios. Una nueva revelación.
hay un sexto ministerio. Y ustedes me van a decir, pero Alexandra, a la Biblia no se le añade. Mira, es que no hay que añadirlo. El ministerio de escuchar la voz de Dios, que ya no nos importe perseguir el apostolado, que no nos importe perseguir el pastorado, el evangelismo, el ser misionero, el ser profeta, el ser maestro, que nos importe escuchar la voz de Dios. Ese es el llamado, seamos Ananías. ¿Para qué perseguir la vida de Pablo? Seamos Ananías, tan simple y sencillo como escuchar la voz de Dios. Tú sabes todas las vidas que se salvan nada más escuchando la voz de Dios. Qué ministerio escuchar y obedecer la voz de Dios. Qué privilegio ver, escuchar y trabajar por la voz de Dios. Me fui. Dios mío, voy a compartir esto rapidito con ustedes. Yo nunca olvido, ustedes saben que yo desde niña estoy sirviendo en la obra del Señor. Y yo recuerdo que hubo un momento en mi vida que estaba bien frustrada cuando estaba en la juventud, en la directiva. Y yo me acuerdo que decía, Señor, pero es que yo trabajo y yo trabajo. Y claro, uno no está buscando ningún tipo de reconocimiento, pero uno se siente como que a veces el trabajo que uno realiza, pues que es en vano y todas esas cosas. Y yo nunca olvido una vez que el Señor me habló, y voy a compartir esto con ustedes porque esto es algo muy mío, pero fue una palabra que me marcó tanto y fue hace como 7 años y yo la recuerdo, mira, como si fuera ahora. Y yo me acuerdo que el Señor me dijo, tú eres de esos héroes anónimos que nadie conoce. Y yo, my God. Estamos hablando de que yo en ese momento, y para la gloria del Señor, yo era un Ananías, yo soy un Ananías. Quizás no estoy en grandes plataformas, quizás no predico en estadios, quizás no soy conocida, pero yo hago la misión que Dios me pone en mis manos, sea simple, sea sencilla, sea llamativa, sea en la intimidad, sea afuera, sea exhibiéndose, lo hacemos para obra del Señor. Michael. Sí, que yo quería decir que todo esto se puede decirle el Juan el Bautista de la película. Juan el Bautista, ¿quién habla de Juan el Bautista? Este hombre no fue reconocido absolutamente por casi nada. Este hombre no hablan de él. Es como decía Yasué, él hace algo y después queda como quien dice en el anonimato, porque Juan el Bautista enderezó el camino, preparó el terreno, bautizó a Jesús y de repente metido en la cárcel. Todo el mundo se olvidó de Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús, pero ¿tú te crees que Juan el Bautista estaba en la cárcel diciendo, teatro, la verdad que esta gente son unos mal agradecidos, no me sacan de aquí ni procuran por mí? No. Juan el Bautista estaba seguro de que él había completado la ordenanza que Dios le había dado en el desierto. Ya él estaba satisfecho con lo que él había hecho. Murió de una manera trágica, pero cumplió lo que el Señor le había hablado, lo que el Señor le había ministrado a su vida. Y lo otro que quería decirle era que vemos que no solamente, como decía Alexandra, que nosotros procuremos escuchar la voz de Dios. Olvídate de predicar bonito y cantar lindo, que escucha la voz de Dios y obedécela, como decía ella, porque una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es obedecerla, no es lo mismo. Está el que oye la voz de Dios, wow, brutal, el que oye la voz de Dios, pero está el que la obedece, porque podemos hablar de Jonás también, como dije ahorita. Jonás lo mandaron para allá, para Nínive, pero Jonás no se sentó a decirle al Señor, bueno, Señor, pero es que esa gente, no sé, nos matan, nos apedrean, ¿qué pasa? No, Jonás dijo, para allá, tacho, pero para allá yo no me voy, yo ya arranco y me voy para otro lado. Pero a diferencia de Ananías, que Ananías se sentó con toda confianza y le dijo al Señor, Señor, tú sabes que este hombre es el que mata a todos los cristianos. El Señor le dijo, ve tranquilo porque ese hombre lo tengo amarrado. Él está orando ahí, hablando conmigo. Tranquilo, ve para allá. Y esa es la diferencia, que nosotros procuremos, como dijo Alexandra, escuchar la voz de Dios, pero no solamente para que la escuches y te pares en el altar a decir que Dios me habla. No, para que tú hagas la voluntad de Dios
y no tengas que decir que Dios te habla, porque lo que tú haces es lo que se refleja, ya no es lo que tú haces, sino que lo que Dios hace por medio de ti. Así que Dios te bendiga. Amén. Y quisiera añadir brevemente, cuando estábamos en la lectura, me impactó mucho el versículo 16, cuando el Señor está hablando con Ananías y le dice que vaya donde Saulo. Mira lo que el Señor le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ok, este es el momento. Vamos a morir todos. O sea, el Señor está hablando con Ananías y le está diciendo: mira, papito, tranquilo. Yo sé quién es ese hombre, yo sé lo que él hizo, pero yo le voy a mostrar a él que va a tener que padecer por mi causa, y todo lo que él hizo, él lo va a tener que padecer por mi causa. Así que nos va a costar hacer la voluntad de Dios, nos va a costar obedecer la voz de Dios, y a veces no la vamos a querer hacer, y a veces vamos a pelear con Dios, y a veces quizás nos vamos a sentar en el diálogo que tuvo Ananías y vamos a obedecerle. Es más, a veces hasta nos vamos a ignorar. Hay tantas y tantas maneras que nosotros podemos reaccionar a lo largo de nuestras vidas, porque otra cosa, dependiendo de la misión, respondemos. Porque si es fácil, pues sí, señor. Pues está bien, vamos a predicar, no hay problema. Pero vete a la plaza y bájate con los deambulantes. Yo, con los deambulantes, no, señor, pero tú me prometiste a mí un altar lleno de pastores. Ustedes me entienden, juventud. Tenemos que obedecer la voz de Dios, nos guste o no nos guste. Amén. Vamos a la conclusión, porque yo sé que esta clase está buena, esta va a durar mucho, pero bueno, y al final tengo algo que decirle. Dice: cuando hablamos de oír la voz de Dios, no nos referimos expresamente a oírle audiblemente, aunque no descartamos que sea posible, pues tenemos ejemplos en la Biblia donde Dios habló con voz audible, pero Dios continúa hablando a través de su palabra, la Biblia, a nuestras conciencias, y continúa buscando discípulos atentos y dispuestos como Ananías, que salgan del anonimato, que quizás nadie los conozca o nadie sepa ni quién es, ni lo quisieron, pero obedecieron la voz del Señor. Él quiere revelar su voluntad a aquellos que la desean de todo corazón. Dios tiene una misión para cada uno. Recordemos que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Muchas bendiciones nos son robadas por falta de conocer la voz de Dios. Así que quiera el Señor que nosotros seamos como Ananías, un discípulo atento. Así que el que vea la clase, yo quiero de asignación, que ponga mañana en su estatus, bueno, el domingo, el día que vea la clase: todos somos Ananías. Ese es el hashtag. Todos somos Ananías, porque aunque no seamos reconocidos, aunque nunca mencionen nuestro nombre, nosotros queremos ser servidores del Señor y hacer su voluntad en todo tiempo. Amén. Gracias, jóvenes, por estar con nosotros en esta hermosa clase. Quiero decirles que esta clase fue presentada por parte del Instituto Teológico Betel y nuestro Departamento de Educación del Concilio Iglesia de Jesucristo del Buen Samaritano. Agradezco a la juventud samaritana, la directiva que siempre me acompaña, y quiero aprovechar y enviar un saludo a nuestra presidenta Jessica Montañez. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, compartan la clase, motívense, únanse a nosotros, nos dejan saber, pueden participar con nosotros y esperamos que sea de bendición a sus vidas. Así que Dios les bendiga. Recuerden, todos somos Ananías.